Vamos a retomar desde la definición de fuentes del derecho. Y nos dice que son todas aquellas reglas que integran el marco normativo que imponen conductas positivas o negativas, es decir, de hacer o de no hacer a los habitantes de un Estado. En otras palabras, por fuentes del derecho vamos a entender aquello donde el derecho surge o nace. Es la base de la cual quien configura, quien crea nuevas normas o reformas de la norma va a traer insumos y de ahí procede a elaborar la nueva normativa, el nuevo derecho. Decimos también que es aquello que la ley y las reglas jurídicas toman como principio, modelo o fin de su funcionamiento. Es decir, que entre las fuentes del derecho se encuentra puntualmente todo lo que sea, todo lo que permita crear, sostener o aplicar la ley. Esos son los tres eh, motivos o razón de ser a partir del cual el derecho va a encontrar sus fuentes, todo lo que le permita crearlo, sostenerlo o aplicar el contenido de la norma. Ahí estaremos en presencia de una fuente del derecho. Veíamos también esto, cuáles son entonces los tres tipos de fuentes del derecho, cuál es la clasificación que se realiza según el autor Eduardo García Maínez en su texto Introducción al Estudio del Derecho. Nos habla de que las primarias están compuestas por la Constitución, las leyes secundarias, los tratados internacionales y los reglamentos, que es lo que se configura en su totalidad como legislación. Ahí es importante retomar lo que ya conversamos también de la aplicación supletoria o jerárquica que existe entre las normas. La norma máxima, la norma superior, sobre la cual no puede haber absolutamente nadie, es la Constitución de la República. El resto de normas deben de adecuarse, deben de ponerse en sintonía a el contenido de la Constitución para poder tener existencia o validez legal. Luego tenemos también las fuentes del derecho complementarias y ahí vamos a encontrar a la costumbre y los principios generales del derecho. Esos serían los elementos de los cuales también el legislador puede retomar algunos insumos e incluirlos en nuevos cuerpos normativos o sus correspondientes reformas. Y las aclaratorias, las fuentes aclaratorias, que vienen siendo la jurisprudencia que emana la jurisprudencia de entidades del órgano judicial y también la doctrina, que es el cúmulo de textos donde vamos a encontrar algunos elementos que pueden ser retomados por el legislador al momento de crear esa nueva norma. Esas son las fuentes que vamos a entender y reconocer del derecho en torno a la producción normativa que existe. Bien, permítanme un segundo, por favor.
entonces a las fuentes del derecho primaria. Vamos a profundizar en cuanto a su conceptualización, a su definición y a las características propias que les asisten. Decimos que hemos de entender por legislación y nos dice que es el conjunto de normas de aplicación general dictadas por los órganos del poder legislativo, así como aquellas dictadas por órganos del poder ejecutivo en los casos que éste ejerce potestades legislativas. Lo primero que nos ubica entonces esta aproximación es de que para estar en presencia, según lo que se entiende de manera doctrinaria, vamos a acompañar a aquellos productos normativos que hayan sido emanados de quienes están facultados para ello, de quienes pueden hacer leyes secundarias, que son de primer momento, como dice acá esta aproximación, el poder legislativo, pero también existen materias concretas donde el Ejecutivo puede también participar en la elaboración de material normativo o de insumos, de propuestas a incluir como una legislación. Decimos que es el conjunto de leyes de un país a través del cual se ordena la vida, es decir, lo que se conoce como ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución, empresa, entre otros países. Ahí vamos a encontrar, como ya hablábamos, las reglas claras de convivencia entre unas personas y otras personas. Cómo van a poderse interrelacionar sin significar una afectación al espacio de a cada individuo. ¿Cuáles son entonces las características de la legislación que estamos conversando? La primera de ellas, hablamos de la generalidad. ¿Qué significa que una norma secundaria, que una legislación sea general? Es que es aplicable a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ningún clase. Ya hemos conversado sobre eso también. Lamentablemente, la eh, aplicación por conveniencia o no de algún término, de algún artículo en la Constitución de la República y en la normativa secundaria también. Esta norma se debe de aplicar a todos por igual. Digamos, si estamos en presencia de una norma que va a sancionar con pena de prisión alguna conducta, esa norma debe de aplicarse absolutamente para todos, para toda la población que vive en el territorio, para nuestro caso, en el territorio de El Salvador. Segunda característica es la obligatoriedad. Dice que los mandatos en ella contenidos han de ser cumplidos aún en contra de la voluntad de sus destinatarios. No importa que no quiera cumplir con el contenido de la norma. Siempre habrá una persona que le pueda obligar, una autoridad que pueda ejercer la presión debida y que con ello se haga cumplir el contenido de la norma. Luego tenemos la permanencia. Dice que se dictan con carácter indefinido permanentemente para un número indeterminado de casos y de hechos, solo dejando tener vigencia a través de su derogación o reforma pertinente. La ley, al estar vigente y al estar en poder, en este caso, de la colectividad, porque a partir de que entre en vigencia le asiste o la es poseída por todos los habitantes de un espacio concreto, nos dice de que no importando cuántas veces se repita un patrón de conducta que es sujeto de
seguimiento, se va a tener que aplicar la norma. No se puede crear una norma para una familia, para un caso en concreto. Iría totalmente en contra del contenido de las fuentes del derecho primario. Y finalmente, la otra característica es aquella que reputan conocidas, nadie, no pudiendo nadie alegar desconocimiento para dejar de cumplirlas. Desde el momento que entre en vigencia, a lo mejor como ciudadanos no vamos a tener conocimiento de inmediato que entró en vigencia, pero va a ser de estricto cumplimiento y de seguimiento por parte de la autoridad una determinación en el sentido de expandir el cuerpo normativo. Nadie, absolutamente nadie va a poder alegar de que desconoce que existía una norma que le prohibía determinada conducta y que dado que no la conocía, pues no se le puede aplicar el contenido normativo. Eso no puede ser así. Se le va a aplicar absolutamente a la colectividad de individuos. Ahora es bien complejo porque aún un profesional del derecho que tenga larga data de ejercer su profesión, muy difícilmente va a conocer absolutamente en su acervo propio la totalidad de normativas que se encuentran vigentes. Ya no digamos un ciudadano, ¿verdad? Quien no tiene formación académica en el tema jurídico, pues no sabrá dónde encontrar todas las normas que están vigentes. Sin perjuicio de ello, se reconoce el tema de que se le va a exigir el cumplimiento. No se le debería de perdonar esa exigencia del contenido normativo absolutamente a ninguna persona. En la práctica, decíamos, suele suceder lamentablemente factores ajenos a la benevolencia al hacer las normas para poder decir de que se conoce su contenido y no se le alega a la autoridad que no lo va a aplicar porque uno desconoce de qué va ese término. ¿Se va a tener que aplicar? Sí o sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta hasta el momento? Lick, disculpe, ¿podría repetir para que, o bueno, la característica abstracta e impersonal, por favor? Así como siendo más específico de, no se emiten para resolver los casos individuales. No se emiten para favorecer a empresas en específico, por ejemplo, sino que se emite una ley para favorecer a todas las empresas que se dedican a la pesca artesanal. No se emite para favorecer a la empresa denominada el Marlin, que se encuentra ubicada en el puerto de La Libertad, sino para todas las empresas del sector de pesca artesanal que tengan alguna incidencia que se desarrolle en el territorio salvadoreño. A eso se refiere esa característica. Es para todos los que estén eh, involucrados o a todos los que respondan a los requisitos establecidos en la norma, a quienes se les va a poder apoyar con lo que establezca esta normativa. A eso se refiere que deben de ser abstractos e impersonales, porque no se puede poner, bueno, con esta ley voy a favorecer a la empresa denominada tal, sino que con esta ley pretendo favorecer a las empresas dedicadas al rubro de restaurantes, por ejemplo. A eso se refiere. No sé si le quedó claro, más o menos. Sí, Lick, muchísimas gracias. Vaya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda antes de continuar? Yo, licenciado. Adelante. Perdone, no tiene nada que ver con la explicación última. Yo, si se fijó, ahorita acaba de ingresar a la reunión.
pero rapidito le voy a explicar cuál es mi duda. Adelante. El momento en el que inscribí la materia, tuve un error, ¿ve? Entonces la inscribí. Usted tiene otro grupo que es en la noche, entonces yo accidentalmente la inscribí en la noche, pero ya realicé el cambio, ya me lo aprobó el decanato y todo, pero en la plaza sigo apareciendo en el grupo 1, entonces estoy en el proceso de que me cambien en el campus virtual al grupo 2, que es este. Pero yo estoy en el grupo de WhatsApp y todo, ¿vea? Porque una compañera mía que está en este grupo me ha pasado toda la información, porque todavía no está actualizado el campus virtual. Pero tenía una duda, yo vi que... No sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de continuar con la siguiente diapositiva. Yoli, buenos días. Adelante. Mil disculpas. Sí. Bien. No hay ninguna pregunta, entonces pasemos a la siguiente diapositiva antes que finalice el tiempo de la primera parte de la clase. Veo que ya tengo un indicador que quedan 9 minutos. Cuando nos saque de esta aula, digamos, nos ingresamos a la segunda, que les compartí también a través de el grupo de WhatsApp. Las disculpas ahí con el compañero que no está en el grupo de WhatsApp, para que se la hagan llegar también y pueda estar presente en la segunda parte. Veamos. Luego pasamos a las fuentes del derecho complementarias, que ya dijimos son aquellas cuya vigencia deriva de los pronunciamientos de las fuentes primarias, de lo que éstas dispongan, de lo que diga la Constitución de la República y la legislación secundaria. A partir de ello, vamos a estar en presencia de fuente del derecho complementaria. Y decíamos, la primera de ellas, según Eduardo García Maínez, viene siendo la costumbre. ¿Qué entendemos por costumbre? Dice que es una norma que no emana de la manifestación de voluntad de un órgano determinado, es decir, que no ha sido dictada, ya sea por el órgano legislativo o por el órgano ejecutivo, como veíamos anteriormente, sino que es el resultado de un simple comportamiento uniforme y constante practicado con la convicción que corresponde a una obligación jurídica. No tenemos entonces un documento, un texto que obligue a la población, al ciudadano, a comportarse de alguna manera, en tanto se relaciona con terceros, pero no obstante no existe, todos se comportan de una manera concreta, o todos realizan un trámite en particular, aunque la norma no lo diga de esa manera. De ser así, ese comportamiento uniforme, ese comportamiento común que encontraremos en distintos miembros de una comunidad, miembros de la sociedad, puede servirle al legislador como herramienta, como insumo para crear nuevas normas. Veamos, le vamos a poner un ejemplo concreto para que lo entendamos. En materia de tránsito, en materia de legislación de tránsito, saben ustedes que actualmente no está regulado, no tiene un asidero o base legal la prestación del servicio de transporte que realizan desde las plataformas Uber, por ejemplo, InDriver. No existe una regulación jurídica que habilite la existencia de este servicio. ¿Eso qué significa? Que tarde o temprano las autoridades en materia de tránsito pues van a decidir regularlo. ¿Partiendo de qué? De la costumbre que existimos muchos compatriotas, muchas personas que utilizamos el servicio de Uber. Ya seguramente las autoridades lo tienen eso en mente, lo tienen diagramado y van a proceder a regular el tema del transporte a través de estas plataformas. Veamos. La segunda fuente del derecho complementaria viene siendo los principios generales del derecho.
Estos son aquellos presupuestos del orden jurídico que inspiran su propia existencia, mismos que responden a un derecho natural e intemporal que ha existido siempre. Siendo estos, ¿cuáles son esos principios generales del derecho? Permíteme un segundo. ¿Cuáles son entonces esos principios generales del derecho que van a estar presentes absolutamente en cualquier rama del derecho donde se va a crear nueva legislación? Uno, decimos la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Me van a considerar que no he sido responsable de la comisión de un ilícito, de un delito, hasta que se me venza en un juicio donde se me garantice que he tenido todas las condiciones para defenderme en debida forma. También hablamos de la igualdad ante la ley. En cualquier cuerpo normativo que se vaya a crear, debemos de incluir, incorporar en el texto del mismo que la aplicación de esa norma no va a ser un factor que va a excluir o que va a servir para discriminar a algún sector poblacional. Luego, también tenemos el derecho a ser oído antes de ser vencido. Derecho a ser oído antes de ser vencido. Se me va a dar la potestad de defenderme, de expresar qué pienso, cuáles son mis valoraciones sobre los hechos y circunstancias que se me ha establecido. Y también tenemos la prohibición del abuso del derecho. Cuando yo soy autoridad pública y me corresponde hacer que se cumpla el contenido de la norma, no estoy facultado para transgredir a otra persona bajo ninguna premisa. La ley, el derecho, el contenido normativo me ha facultado para darle seguimiento y cumplimiento irrestricto al contenido del derecho, pero no para que abuse de él, no para que en el marco, por ejemplo, de una función que realiza la Policía Nacional Civil de resguardar a la población, pues que yo, agente de autoridad, me valga de ello para trascender e lesionar, digamos, los derechos de un tercero. No va a ser factible el que, valiéndose que la ley le dice que actúe contra esta persona, pues lo golpee todo y lo deje medio muerto, ¿verdad? A eso se refiere básicamente ese otro principio general del derecho que hemos hablado de prohibírsele el abuso del mismo. ¿Tienen alguna duda sobre ese tipo de fuente complementaria que acabamos de desarrollar, que era la costumbre y los principios generales del derecho? No, Lick, todo claro. Ok. Hasta que nos saque la herramienta virtual de Zoom, vamos a empezar a desarrollar las fuentes de derecho aclaratorio. Luego retomamos en el nuevo vínculo que les compartí como segunda parte de la clase. Bien, decimos, adelante. Perdón por interrumpir. Fíjese que quería decirle que yo me iba a retirar algo antes de la clase porque yo entro a trabajar a las 8:30. Entonces, todo el proceso de alistarme en lo que llego, en lo que manejo y todo, no puedo estar en la clase. Está bien, no hay ningún problema. Ahí nos va a hacer el favor Daniela de compartir la grabación para que luego pueda, pues, ya en el tiempo que usted tenga disponible, finalizar de escuchar el desarrollo de la misma. No se preocupe. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Ok.
Veamos entonces, las fuentes del derecho aclaratoria. Dice que son aquellas que nos orientan o pretenden indagar sobre el verdadero sentido y alcance de lo que el legislador quiso con aprobación de una norma y de lo que la norma quiso decir. Va a servir entonces para aterrizar un poco más el contenido. Vaya, solo si me confirman que efectivamente ven la presentación. Vaya, Sí, perfecto. Perfecto. Continuemos entonces con las fuentes aclaratorias, fuentes del derecho aclaratorias que sirven para cotejar, para llegar al fondo del asunto sobre qué quiso decir o qué quiso regular con esa aprobación el legislador que creó esa norma, ¿verdad? Veamos entonces cuáles son esas fuentes de derecho aclaratorias. Primero, la jurisprudencia, que vamos a entender por jurisprudencia, el conjunto de sentencias concordantes dictadas por los jueces en casos similares. Eso significa de que si ya existe una resolución sobre un tema que se asemeja muchísimo a uno del cual yo formo parte, el juzgador va a tener que, en primer momento, aplicar el resultado de esa otra sentencia o resolución que emanó de su potestad. Esto para pues validar el principio que hablamos anteriormente de igualdad ante la ley. Cuando un juez decide una cuestión sobre un determinado tema, sienta un precedente que podrá ser alegado por quien reclama un derecho semejante y el juez u otro deberá aplicar esa misma respuesta, esa misma resolución que se dio al caso en concreto que se le está presentando. Dice que cuando se solventan los conflictos, los jueces van sentando criterios, dice reglas, sobre los que creen que el legislador quiso establecer una norma. Nos dice entonces, conforme los jueces van emitiendo su trabajo, su propuesta normativa, pues conforme ello sucede, efectivamente vamos a tener unas sentencias concordantes que nos van a servir para exigir que se aplique de igual manera el contenido normativo. Cuando se solventan los conflictos, los jueces van a sentar esos criterios y reglas para que se juzgue de igual manera. Aquí hablamos del principio también que vimos en diapositivas anteriores, del principio general del derecho, de la igualdad misma de la norma, de aplicación de la norma, en torno a un sujeto que ya existan precedentes o que en el comportamiento ya existan precedentes. Y la otra fuente del derecho aclaratoria, pues es la doctrina, que nos habla que es el conjunto de principios y preceptos que sobre el derecho establecen los estatutos jurídicos. Principios y preceptos salen de textos elaborados por autores específicos, autores que se han dedicado a ello y que ahora producen cuerpos normativos de aplicación frente a todos. La doctrina establece, dice, una forma de interpretar las leyes y por tanto de generar el derecho.
llegamos, si no existe una pregunta, de esta fuente del derecho que acabamos de desarrollar, hemos llegado a cuáles son las ramas del derecho aplicable a la empresa. Ya les he dicho también que dependiendo a qué se dedica cada empresa, pues entonces vamos a aplicar el contenido de esta primera disposición, de esta primera rama, que es el derecho mercantil. Ahí vamos a tener distintos tipos de sociedades que se van a poder crear dependiendo el rubro, dependiendo a qué se va a dedicar dicha empresa. Luego hablamos del derecho laboral también, ¿verdad? Derecho laboral que no es más que el conjunto de reglas que definen cómo se vincula, cómo se relaciona el patrono, el empresario, con los subalternos, con los trabajadores. También es importante decir que así como existen derechos, también existen sus consecuencias, sus consecuentes deberes que vamos a tener que cumplir en la relación efectiva que existe sobre el derecho al trabajo. Y finalmente, la otra rama que vamos a desarrollar también el día de ahora de manera muy breve es el derecho tributario. Derecho tributario que nos dice cuáles son los impuestos que vamos a cancelar, cuál es o quién es el responsable de que se genere un porcentaje para determinado impuesto, surge del derecho tributario también, ahí se decide también en el derecho tributario quiénes van a ser los obligados a pagar ese impuesto o si existe algún detrimento o menoscabo que se deba de adecuar. Pero solo le voy a dar inicio a dos personas que están ahí en la sala. Ya ahorita que ingreso. Bien, entonces, derecho tributario, las reglas para hacer efectivo el pago o el cobro de un impuesto, de una carga que se le ha definido a un trabajador o a alguien que pues cotiza, ¿verdad? Vamos a ver. Derecho mercantil es la rama del derecho privado que tiene por objeto la regulación de las empresas mercantiles y de los actos realizados en masa por las mismas, así como de los actos que recaigan sobre cosas típicamente mercantiles, siendo la rama del derecho, por tanto, que regula el ejercicio del comercio. Esa es la razón de ser del derecho mercantil. ¿Y qué vamos a ver nosotros en esta asignatura? Pues vamos a ver cómo crear una empresa, cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos a seguir, ante qué entidades vamos a seguir esas diligencias, vamos a dirigir esos trámites y a partir de ello llegar a feliz término con el otorgamiento de las emanado del registro de comercio, en particular del CNR, donde ya se nos faculta para poder iniciar con una empresa mercantil. De eso se trata entonces, de regular el ejercicio del comercio. El derecho laboral, ¿de qué trata el derecho laboral? Dice que es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. A raíz del trabajo humano, vamos a encontrar entonces que los trabajadores tendrán algunos deberes, tendrán algunas responsabilidades, pero también poseen derechos. Y vamos a ver entonces cómo se vinculan esos dos espacios de decisión para poder llevar a feliz término esa relación laboral
en la que se encuentra. Se trata entonces del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo, tal cual, pues, la vinculación que existe patrono y trabajador debe de estar cimentada en bases firmes y que los trabajadores conozcan sobre las condiciones que existen en esa empresa, sobre cuáles son los derechos que se le están queriendo reconocer sin perjuicio de que luego se proceda a impugnar una decisión. Lo mejor sería siempre aplicar el contenido de una norma, en este caso en materia laboral, para solventar un impasse que se tenga para con otra persona. Y finalmente tenemos la rama del derecho, que es el derecho tributario. Esta es una rama del derecho público nacional que regula las relaciones entre el Estado y los contribuyentes. Ahí dice cuánto voy a pagar de impuestos, de qué forma voy a pagar de impuestos. Permítanme. De qué forma voy a pagar este impuesto y a qué autoridad lo voy a tener que hacer llegar. Vamos a ver. Con motivo, dice, de la aplicación y recaudaciones de los tributos. La importancia de esta rama del derecho es que ahí debe de quedar claro el porcentaje que yo voy a cancelar por algún bien, servicio o producto y a quien yo le compro estos insumos va a estar en la obligación de declarar el impuesto sobre el valor agregado que vamos a ver en el contenido de este marco normativo que vamos a desarrollar y además le va a establecer la aplicación y recaudaciones de ese derecho tributario. A ver. Ese era el contenido que teníamos dispuesto para el día de ahora, finalizar esta presentación y yo pues compartírselas, cargarlas al aula virtual y también se las puedo enviar a través de WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano y estudiarlo para que la próxima clase me puedan trasladar alguna duda o pregunta que puedan tener. ¿Tienen alguna duda o pregunta por el momento? No, todo bien. Ok, perfecto. Si no hay entonces ninguna duda o consulta, vamos a terminar la clase en este momento. Les agradezco por el tiempo prestado y por la madrugada también para el desarrollo de esta clase. Me comprometo a consultar a la licenciada Helen sobre la existencia de esa indicación y yo les trasladaré de manera oportuna cómo vamos a proceder, ¿verdad? Si existe algún planteamiento en ese sentido. Y disculpe la molestia que le interrumpa. Dígame. Aparte de grabar las clases, no le quería preguntar si le parecería bien si nos podría subir las presentaciones de PowerPoint para estudiarlas. Sí, de hecho la metodología de trabajo en ese sentido es de que al finalizar el desarrollo de las clases, como en esta ocasión ya hemos finalizado el contenido de esta presentación, yo se las voy a cargar tanto en el aula virtual como a través del grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan descargar en el equipo que estimen pertinente, ¿verdad? Así que sí, en el transcurso del día de ahora, yo les voy a pasar esta presentación también. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. ¿Ya? Ok, a la orden. ¿Alguien tiene alguna otra duda o consulta?
No habiendo entonces ninguna otra duda o consulta, damos por finalizada la clase del día de ahora y nos encontramos, si Dios así lo permite, el próximo martes. Cuídense mucho y feliz fin de semana. Hay que seguir portándose bien, ¿verdad? Con las medidas del COVID-19. No hay que pasarlas de largo. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Cuídense mucho, que tengan buen día.